La Fiscalía llama a declarar a Manuel Azaña. Señor Azaña, ¿qué cargos ocupó usted durante la Segunda República? Fui miembro del gobierno provisional que presidí en su última etapa, presidente del gobierno durante el primer bienio, del 31 al 33, que perdí las elecciones. Luego, en 1936, tras el triunfo del Frente Popular, fui promovido a jefe de Estado por la mayoría parlamentaria hasta el estallido de la Guerra Civil y el triunfo de la dictadura que me obligó a exiliarme. Por lo tanto, la izquierda republicana ganó las elecciones de 1931, perdió las de 1933 y volvió a ganar las de 1936, por lo que parece que el sistema electoral era bastante fiable. Era perfectamente equiparable al de la República Francesa, sí. Si alguien discrepaba de sus gobiernos, tenía instrumentos legales dentro del sistema de la República para expresar su rechazo, ¿no es así? Cualquier ciudadano podría formar una candidatura y presentarse a Cortes bajo cualquier ideología para exponer sus ideas. En lo referido al jefe del Estado, el reglamento incluía el voto de censura como instrumento para destituirlo si una mayoría del Parlamento así lo acordaba, como ocurrió con mi antecesor, el señor Alcalá Zamora. La defensa ha argumentado en su alegato inicial que los españoles de derechas no tenían libertad en aquella España republicana, que no podían, por seguir sus palabras, ir a misa libremente. ¿Promulgó acaso usted alguna ley en la Segunda República que impidiera a los católicos ir a misa o algo similar? En absoluto. Es más, la Constitución republicana garantizaba la libertad de culto. ¿Usted nombró para algún cargo a alguno de los acusados? Sí, que recuerde ahora, nombré para puestos de responsabilidad tanto al general Franco como al general Queipo de Llano, dado que ambos habían declarado su lealtad a la República. Es decir, que el acusado Franco y el acusado Queipo de Llano juraron acatar el sistema de la República, sistema contra el que se levantaron en armas en el golpe de Estado del 18 de julio. ¿No cree, señor Azaña, que ese incumplimiento de su palabra es alta traición? Da igual lo que yo crea. El Código Penal de 1932 establecía claramente lo que era sedición y alta traición. Levantarse en armas contra el sistema democrático vigente. Eso es lo que hicieron todos los generales que se levantaron el 18 de julio de 1936. No hay más preguntas, señoría. Señor Azaña, la Segunda República fue proclamada el 14 de abril. Pero no hubo ningún referéndum para proclamar la República, ni tampoco hubo ninguno para proclamar la Constitución republicana. Hubo unas elecciones municipales el 12 de abril. Unas elecciones en las que hubo más votos monárquicos que republicanos. Ganamos en 40 capitales de provincia. Y en voto directo, los resultados fueron suficientemente ajustados como para que el propio rey se exiliara. Además, le recuerdo que hubo unas elecciones legislativas el 28 de junio y ahí sí las fuerzas de izquierda republicana ganaron por amplia mayoría. Si las urnas legitiman, no hubo referéndum que aprobara ni la República ni su Constitución, que, por cierto, no fue ni consensuada con la oposición de derechas. Protesto, señoría. La defensa pretende desviar el tema. Esto no es un juicio a la República. Señor Azaña, la República fue proclamada el 14 de abril de 1931. ¿Qué juicio le merece lo ocurrido el 11 de mayo de 1931? El 11 de mayo pasaron varias cosas, incluyendo una conspiración monárquica desbaratada. Pero como sé que usted está haciendo referencia a la quema de iglesias, le comento que eso fue un error. Entre el 11 de mayo y el 3 de junio fueron quemadas la residencia de la Compañía de Jesús de la Flor, el Convento de las Maravillas, el de las Monjas Bernardas de la calle Isabel la Católica, el de los Salesianos, la Parroquia de Bellas Vistas, el Convento de las Carmelitas de la Plaza de España, el Colegio del Sagrado Corazón de Chamartín y el de las Mercenarias de San Fernando. Eso solo en Madrid. Lo mismo pasó en Alicante, en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, en Cádiz y en Murcia. Solo llevaban 3 semanas de república. Si ha leído sobre esa época, habrá leído que todas las fuerzas políticas del gobierno de la Segunda República hicieron un llamamiento a repeler con la máxima energía aquellos movimientos esporádicos dirigidos por elementos irresponsables. También he leído que rechazó la petición del ministro Miguel Maura de desplegar el ejército para defender aquellos conventos. Si lo que usted me está preguntando es si me arrepiento de haber impedido que agentes del orden reprimieran al pueblo para salvar unos edificios, no me arrepiento.
y el entonces jefe de gobierno provisional, Alcalá Zamora, estuvo de acuerdo conmigo. Pero en cambio su gobierno sí actuó cerrando los diarios ABC y El Debate para que no pudieran informar de aquello. La prioridad del gobierno era impedir que hubiera muertos en las calles. Usted ha dicho que la Segunda República defendía la libertad de culto, pero usted firmó el día 13 de agosto de 1936 el siguiente decreto publicado en Gaceta de Madrid. Quedan clausurados como medida preventiva todos los establecimientos de las órdenes y congregaciones religiosas existentes. Protesto, señoría. Lo que decía ese decreto, lo tengo aquí, es que quedaban clausuradas todas las congregaciones que hubieran participado en el alzamiento insurreccional. La responsabilidad de esa clausura, por tanto, es de la jerarquía católica por apoyar el alzamiento. Pero no se limitó a clausurarlo. 13 obispos fueron asesinados por milicianos del Frente Popular, algo sin precedentes en ningún otro país del mundo, y no hablemos de sacerdotes. Los mataron milicianos del mismo Frente Popular que le llevó a usted a la jefatura del Estado, señor Azaña. Eso se produjo ya empezada la guerra civil, cuando el gobierno perdió parte del control por culpa de la inestabilidad provocada por el golpe de Estado y alzamiento de los acusados. ¿Y la matanza de Turón? Las milicias socialistas de Silverio Castañón asesinaron a todos los monjes, y era octubre de 1934. En total, 33 sacerdotes fueron asesinados en aquel año, y ahí no tiene la excusa de la guerra civil. Y usted sabe que las circunstancias de octubre del 34 eran anómalas. ¿Eran anómalos los sucesos del 11 de mayo del 31? ¿Anómalos los sucesos de octubre del 34? ¿O era anómala toda la República? Debo insistir en mi protesta, señoría. La defensa no pregunta, interpreta las palabras del testigo a su conveniencia para soltar después sus propios puntos de vista personales, y lo hace con una intención clara de ventilador. Sabe que nada de lo que diga quitará el hecho de que los acusados Franco y Queipo de Llano traicionaron su propio juramento de lealtad a la República. Señoría, la Fiscalía no es capaz de aceptar como posibilidad que mis clientes acataran la República pensando que iba a tener unos principios que luego la propia República pisoteó. La Segunda República, junto a las revueltas anarquistas, los problemas separatistas y los no pocos errores que tuvimos las fuerzas republicanas, afrontó algo mucho peor, que fueron desde el minuto uno las conspiraciones sistemáticas de la derecha, desde los monárquicos y agrarios hasta los clericales y jesuitas. Nos torpedearon cada día, con el único objetivo de reventar el nuevo régimen. Lo hicieron con el golpe de Sanjurjo de 1932 y con todo lo que pudieron para hacer fracasar aquel sistema. Quizá muchos de ellos temían perder sus privilegios. ¿Consiguió la Segunda República ser el régimen de todos los españoles? Es evidente que no lo conseguimos, pero al menos lo intentamos. Que creo que es algo que no pueden decir ninguna de las personas que se sientan en ese banquillo con respecto a la dictadura que gobernó España entre 1939 y 1975.